Estamos ante un verano típico en Urnieta. El COVID-19 llegó en marzo y desde entonces hemos tenido que adoptar una serie de medidas condicionadas por esta pandemia. Algunas medidas difíciles de tomar y difíciles de asumir, nada populares, mejor dicho, impopulares. Hoy hablaremos de las medidas que hemos adoptado en torno al polideportivo, todo condicionado por la situación que vivimos. Todavía tenemos riesgo, gran riesgo, de que puedan producirse contagios y que la gente pueda directamente contraer la enfermedad, contraer el virus, con todo lo que ello conlleva. Ya sabemos lo que nos ha pasado estos últimos meses. Entonces, en ese sentido, el Ayuntamiento de Urnieta se ha visto obligado a tomar una serie de decisiones, tales como las nuevas instalaciones deportivas provisionales. Tenemos que recordar que el polideportivo se encuentra en obras. Como decimos, estas instalaciones provisionales formadas por módulos prefabricados se abrirán el próximo lunes 8 de junio, solamente para abonados y con cita previa, llamando al 943 00 83 28. En estos módulos se han habilitado 2 salas de cardio y un gimnasio, con sus medidas de seguridad y prevención. También los usuarios o usuarias del polideportivo podrán utilizar la pista de atletismo aneja al campo de fútbol. Por otra parte, también los y las socias que quieran utilizar el frontón municipal podrán hacerlo como antes, siendo abonados y llamando previamente al 943 00 83 28. La medida impopular es que este año no tendremos piscina de verano. La piscina va a estar cerrada porque no tenemos garantías de cubrir las necesidades en materia de sanidad, salud e higiene. A nivel preventivo nos vemos obligados a tomar esta medida impopular. Para compensar en parte esta medida y teniendo en cuenta que las instalaciones permanecen cerradas desde mediados de marzo, el Ayuntamiento ha tomado la decisión de devolver la mitad de la cuota que los y las abonadas han pagado este año 2020. Estas son las medidas en cuanto a temas deportivos, temas relacionados con el deporte y el verano. Todas ellas serán mayormente divulgadas o habrá una mayor ampliación de esta información en la página web municipal, en la app municipal y también en las redes sociales. Para terminar, un último mensaje no relacionado con el polideportivo y actividades deportivas, pero sí con el verano. Otra de las actividades que suele organizarse suele ser el del Udaleku. Y este año no habrá Udaleku como tal, como se ha visto estos últimos años, un Udaleku orientado hacia el ocio, pero sí va a haber un Udaleku orientado hacia el cuidado. Y en ese sentido, la semana que viene os informaremos de cuáles son las bases que rigen quiénes van a poder participar, dónde se van a poder apuntar, qué es lo que les va a costar, etcétera, etcétera. Una actividad que se realizará desde el 29 de junio al 24 de julio, orientado hacia los y las niñas de Urnieta. Mila esker guztiori eta hurrengo batera arte.